En las entrañas del santuario yacen unas ruinas que son testigo de una bella historia que debe ser contada. Entre los años 1885 y 1886 se da inicio en el municipio de Santuario a la industria cerámica que tuvo tanto auge en nuestro querido municipio. Este inició gracias a la iniciativa y la idea primigenia de Lisandro Zuluaga, quien venía directamente desde Monpós, auspiciado, patrocinado en parte por Cerveleón Martínez Ribón, que era una persona momposina que ya había patentado varias cosas en Estados Unidos. Y Cerveleón Martínez le enseña la técnica cerámica a Lisandro. Lisandro, que era de Granada, volvió aquí a su tierra queriendo montar una empresa similar y se dio cuenta que en el municipio del Santuario estaba, digamos, el punto nodal donde podría ejercer la industria de la cerámica. Un joven, Lisandro Zuluaga, granadino, se fue para Monpós y allá conoció una cerámica. Parece que tuvo una relación con el señor Cerveleón Martínez, que le enseñó el proceso de la cerámica. El joven vino a Santuario porque conocía un lugar propicio para instalar la cerámica. Aparte de eso, encontró patrocinio en Ramón Gómez y a su vez en el que era prefecto de Oriente para esa época, el general Eusebio María Gómez Duque. Todas estas condiciones posibilitaron el surgimiento de la cerámica, es decir, una persona que tenía una idea, como era Lisandro, otra persona que la patrocinara, que era Ramón Gómez, el patrocinio también político que era necesario en ese momento, gracias a José María Gómez Duque, y la facilidad del transporte y de encontrar materias primas, que sí la tenía aquí en el municipio del Santuario, ya que este era un camino obligado para el transporte de manufacturas, porque tenía el camino que se llama el camino de Islitas, el camino al Nare, que era el que permitía llevar todo hasta el Magdalena y tanto importar como exportar productos. Y el líder más connotado de la vereda del Salto, Pedro Claver, nos cuenta la historia de la cerámica y obviamente cómo era todo este proceso en ese momento. Así iba a la cerámica desde muy pequeñito, desde que tenía por ahí 7 o 8 años. Los antepasados míos trabajaron en la cerámica. Un tío mío acabó toda la vida en la cerámica, 50 años, ya cuando se retiró, 50 o 30 años, fue en la cerámica. Y yo iba a la cerámica de seguido, porque eso era muy fascinante ver trabajar las máquinas, todas las de los pisones, las del torno, todas las 3 máquinas con el agua. Eso se llama como energía hidráulica, que se mueve con el agua y mueve motores y todo, pues en engranaje grande. Y uno veía a todos los trabajadores y uno se interesaba porque era muy bueno, y uno realmente en la cerámica era una fiesta. Esa gente era muy recochuda y muy buena para los trabajadores, y a las 8 de la mañana tocaban cacho. Yo no me tocaba con campana ni con sirena, sino con cacho para llegar a trabajar, y después a las 11 volvían y tocaban cacho porque largaban, y a la 1 volvían y tocaban cacho para entrar, y a las 4 de la tarde ya iba para la casa. Yo no trabajaban mujeres, pero en un principio trabajaban mujeres, y todavía dicen que hubo hasta 100 trabajadores de la misma vereda y del pueblo también iban a trabajar. Eso era una cosa muy hermosa, pues, la cerámica. Lástima que sigue acabado, que ya no quedaron las ruinas, pero ¿qué vamos a hacer? Según dice la historia, pues, porque eso fue mucho hace tiempo, por ahí con 90 años. Habían unas que pintaban, ellas decoraban y pintaban la loza, cuando eso producía la loza en ese tiempo. Cuando había mujeres, la loza, como quien dice, producía vajillas grandes, pequeñas, medianas y pequeñas, y la muy chiquitica, que era como
así pequeñitica, que era como artesanal, para que eso, desafortunadamente uno le paraba bolas uno a tener las vajillas, porque realmente en mi casa teníamos esas vajillas y se desaparecieron, porque como nadie le preocupaba por nada. No creía uno que la cerámica se acabó cuando el municipio la compró, que fue una lucha muy grande para que la comprara. Nelson fue el encargado de que era el presidente de la Comuna La Obra. Fue el encargado de hacer la negociación, la compró por 20 millones, tenía la casa todavía, tenía las máquinas, tenía los hornos, pero el municipio no le paró bola a eso y tumbaron la casa de Don Laureano, tumbaron la ramada donde estaban las fábricas de loza y todo eso, y ya de hornos no queda sino 2, pero ya también está para que se derrumban, porque ya el último horno que había abajo, que era ya quemado con carbón, ese lo fueron dañando los vándalos, sacaban ladrillos que muchas veces para hacer sancochos por ahí, para hacer fogones, o no se sabe para qué, y ya se cayó. Ya no queda y no consta la historia, contar la historia de la cerámica y las ruinas, porque ya es muy difícil de recuperar. Esos 2 hornos del lado y arriba, era el uno, todos 2 trabajaban con leña, y en el uno pues, metían la loza cuando la acababan de fabricar pues en el torno y la pulían, la metían y la ponían a quemar, y ya salía una segunda, la primera quema, que es la de bizcocho, que era carrasposita, y ya tenían que lijarla bien y pintarla, y después la esmaltaban y ya era otro horno más bajito que también lo trabajaban con leña, y ese ya salía la loza ya bien, la que salía en platillos, en tazas, lo que fuera. Y ya el último horno, ese ya donde fabricaban esta parte de estos aisladores, ¿ve? Ya eran aisladores y cosas para la luz, ya no trabajaban con fábrica, ya no trabajaban loza, ya eso ya lo quemaban era con carbón, porque el carbón el carbón daba más grados Celsius, el otro era más bajito para la loza, el carbón quemaba más fuerte, y entonces eso era ya cuando salían la parte ya, cuando producían aisladores ya. No, Don Laureano realmente en la época de oro de la cerámica, que hubo hasta exportación para Europa y todo, y hubo exposiciones y ganó hasta concursos, él vivía ahí en la cerámica. La época del apogeo de la cerámica fue por ahí entre 1900 y 1930, mientras que fue de Don Laureano, y ahí para adelante siguió trabajando, pero ya con administradores de segunda mano, ya no era la misma familia que lo administraba, y ya la cerámica fue decayendo y dejaron de producir loza. Para mí el error más grande que hicieron fue dedicarse nomás a lo comercial, que era la venta de aisladores en ese tiempo, porque está muy en apogeo la hidroeléctrica, apenas comenzando la del Peño del Paraíso, pero si hubieran seguido produciendo y hubieran innovado, debía haberlos tenido. La caída de agua la habían encontrado en la vereda del Salto, se dice que se había buscado en otro lugar, pero se encontró pues básicamente que en la vereda del Salto había una caída de agua que permitía mover la rueda Pelton necesaria para accionar los pisones, ¿cierto? Esa energía hidráulica iba a ser la suficiente para poder poner en marcha la industria de la cerámica. Hay un error que muchos consideran y es, bueno, no se ha tocado mucho, pero la llaman la cerámica del Salto, lo cual es un error histórico. Cuando nace la industria de la cerámica se llamaba cerámica del Santuario, al ser la única que había en el municipio. Ya posteriormente, para el año 1939, muchos años después, cuando Luis María Gómez crea la cerámica oriental, y ya después para 1942, cuando Baltasar Pineda crea la cerámica central, es que ya se diferencia esa de la cerámica del Santuario y se le pone cerámica del Salto, pero el nombre nunca llegó pues como a diferenciarse, se llamaba cerámica del Santuario, y que vino a tener, digamos, como una primera matrícula inmobiliaria, por así decirlo, en el año 1924, pero ya desde antes se llamaba cerámica del Santuario. Quien inicia siendo el gerente de la cerámica se llamaba Antonio Gómez Ramírez, y Antonio Gómez Ramírez dirige la cerámica más o menos desde 1886 hasta 1904, que es cuando fallece. Después del año 1904 empieza a ser gerente Laurano Benicio Gómez. Por eso en muchas lápidas que vemos también de nuestro municipio, de
y de otros cementerios, como el cementerio de Marinilla, las lápidas aparecen con una inscripción abajo que aparece LBG, significa Laurano Benicio Gómez, y significa que a partir de 1904 y durante este periodo fueron que se crearon las cerámicas, las lápidas cerámicas. Obviamente con un trabajo muy bueno en cuanto al tema, digamos, de la pintura, muchas de ellas hechas por Francisco Gómez Botero, que fue posteriormente quien las ejecutaba, pero inicialmente con Florio Ezequiel Zuluaga, ¿cierto? Y que ellos marcaban sus mismas obras, y con Francisco Moreno. Francisco Antonio Moreno, que fue quien pintó y creó la pila de nuestro parque principal y el monumento a los héroes, que data de 1910 en Marinilla. La pila del santuario está desde 1913 para conmemorar el Congreso Eucarístico Nacional. Laurano Benicio está desde el año 1904 hasta 1948, que es cuando fallece. Ya después de 1948 es Leonidas Gómez quien toma las riendas de la cerámica, y esta ya obviamente cae pues en una especie de declive. Cae en un declive porque también ya, recordemos que para 1939 ya Luis María Gómez, hermano de Laureano, había creado otra industria cerámica en el Alto del Palmar, lo que llamaba la cerámica oriental, y para 1942 Baltasar Pineda ya había creado la cerámica central, que muchos de ellos se especializaron también en baldosines, aisladores y en intentar hacer inodoros, que no fue tampoco, digamos, algo supremamente rentable en ese momento, porque, digamos, aún no habían las sencillas letrinas pues en nuestro municipio, no era, digamos, un trabajo que fuera, era mucho más costoso hacerlo que realmente la gente que lo consumía. Pero la iglesia fue una innegable patrocinadora también de la industria cerámica, además porque embaldosó el templo en el año 1910. En muchas iglesias, tanto la de Concepción, la de Río Negro, inclusive la iglesia Santa Gertrudis de Envigado, tenía piso de la cerámica del municipio del Santuario. En Yolombó también está el mismo baldosín de esta industria, y fue una industria que le dio mucho lustre y mucho empuje al municipio del Santuario. Para la década de 1920 también se inicia el trabajo femenino. Obviamente era un trabajo un poco más de pintura, un poco más, digamos, de moldeado, no era un trabajo tan pesado, pero se le da el trabajo, por ejemplo, a las mujeres, que también habían varias de ellas que funcionaron allá en la cerámica del Santuario. Como bien nos explica el maestro Sergio Echeverry, pues con toda esa su técnica, también obviamente la industria electrificadora, cuando nace en el municipio del Santuario, se nutre mucho de esa técnica cerámica y de esa técnica del movimiento de los pisones y de la rueda Pelton, que ya estaba, digamos, surgiendo aquí en el municipio del Santuario. Y fue en el Salto. ¿Por qué propicio? Porque en el Salto hay una caída de agua para montar la rueda Pelton. Porque el proceso de la cerámica es muy sencillo en cuanto al proceso de elaboración de la materia prima. Consta de una rueda Pelton que hace mover por medio de unas bandas unos pisones. Esos pisones son para demoler, o sea, moler la piedra, una piedra blanca, y se trituraba por medio de los pisones. Cuando estaba bien triturada, prácticamente en polvo, lo pasaban a un recipiente circular y le echaban agua para hacer una maceración, y instalaban un rotor que hacía girar dos rocas, Al girar las dos rocas hacía una mezcla y esa era la materia prima para hacer lo que se quisiera con eso. Y se echaba en un molde para adoquines, pues hacíamos adoquines. Y si era para un jarrón, pues también un molde para jarrones. Lo más importante es que
Con ese adoquín baldosaron la iglesia de la Cinta, o sea, la principal de aquí de Santuario, y la pila central con ese adoquín. La pila central tiene como constancia de la construcción del adoquín y también de las figuras de algunos personajes del santuario que aparecen en esa pila, ¿sí? De ahí el valor que tenga la pila, porque hace remembranza a todas las obras que hacían en la cerámica del santuario. Si usted va al cementerio viejo, o sea, lo que queda circuncéntrico al cementerio moderno, va a encontrar que la mayoría, si no todas, tienen lápida con la figura de la persona que murió, y ahí yace. Del Ponte la Judea, la pila también está hecha con ese adoquín. ¿Por qué razón fue hecha de ese adoquín? Porque la casa de don Baltasar Pineda, todo el corredor y toda la casa era tapizada con ese adoquín, que posteriormente recogieron ese adoquín de la casa de don Baltasar Pineda y la instalaron en la pileta del Parque La Judea. Francisco Gómez Botero, que era un gran artista y digamos descendiente de todos estos grandes gerentes, también ocupó la gerencia por un tiempo de la industria cerámica. Allá había una gran casa, que inclusive en esa casa, que era la última pues que se conservaba antes del 2002 cuando la compra el municipio, esta casa la había utilizado Francisco Gómez Botero para, como él era artista, para hacer sus propias obras de arte, ¿cierto? Entonces, para hacer sus esculturas, para hacer sus tallados en madera, es decir, era una casa que después se volvió un taller de arte casi que particular. Pero Francisco Gómez Botero posteriormente después fue, digamos, viviendo en Medellín, también sus fuerzas menguaron y la época de la violencia también le afectó mucho, que no pudo volver, digamos, a su propia tierra, y lo que hizo que también fuera adquirida por el municipio del Santuario la industria de la cerámica, o por lo menos el terreno, ¿cierto? Porque ya después sus hornos fueron en declive, la rueda Pelton desaparecía completamente, y la casa también destruida por las primeras olas de violencia, digamos finalizando los 90s y principios de los 2000s. Fue una industria que le dio mucho lustre y mucho empuje a nivel nacional, ¿cierto? Varias exposiciones industriales que se realizaban en el municipio daban por ganador indiscutido a la industria de la cerámica, con sus tazas, baldosines, con sus placas conmemorativas, muchas de ellas las sacaban, con sus aisladores. Pero también hubo exposiciones en Bogotá y Medellín donde la industria cerámica ganó sus famosos premios y sus famosos concursos. Para el año de 1910, ese fue un año muy importante porque fue el centenario, digamos, de la independencia nacional, o fue por lo menos el año centenario. Para esa época se dieron varias cosas que obviamente la cerámica también estuvo ahí pendiente, como fueron obviamente la puesta del templo de Baldosines y el monumento a los héroes en Marinilla. Se dice que mucha de esa técnica era también una técnica alemana, la técnica por ejemplo de los aisladores, y es inclusive una técnica muy parecida en los campos de concentración en Polonia, en Auschwitz, que fueron hechos por alemanes. Esas técnicas, esos tipos de aisladores son muy semejantes a los que habían aquí en el municipio del Santuario. La construcción era majestuosa, de una casa de 2 plantas en paredes de bareque con balcones enchambranados y unas escalitas para subir al primer piso, 3-4 escalones realizados o fabricados en madera. Tenía un aviso en todo el frontis: cerámica del Santuario, porcelana de la Dura, fábrica de porcelana de la Dura y demás. Eso se le queda a uno en la memoria. Era un color entre acre, barro, medio rosado, pintado seguramente con pinturas fabricadas con el mismo barro de la región. Pero subir en los balcones y recorrerlos
porque daban balcones alrededor de toda la casa grande, entonces uno se sentía inmenso. Desde ese lugar se podía ver gran parte del oriente antioqueño, allí en el Salto, en la casa grande de la cerámica. Entonces yo añoro ese punto hasta que logramos ver la pequeña cascada que hay al lado derecho de la casa, que existe al lado derecho del lugar donde estaba aquella casa. Y esa cascada era la sensación, porque llamaba la atención de la chiquillada para meterse al agua, en una pequeña quebradita, y tenía puntos donde había charcos que se prestaban para el baño. Y el otro elemento que llamó bastante poderosamente la atención era que adelante de la casa tenía un barranco, una pequeña caída, y ahí habían adaptado una rueda Pelton de madera. Y ver esa rueda movida por un chorro de agua, una canoa de agua que venía también fabricada en tablas de madera, pues era impresionante. Más todavía, hacer la relación de que cuando el agua movía esa rueda Pelton, adentro se movían todos los demás implementos utilizados para la fabricación de cerámica. O sea, donde está el molde para el barro, con el barro darle la forma al plato, a la taza, al aislador, al jarrón, al florero, a los distintos elementos que allí se fabricaban. Y entonces ver uno ese grupo de trabajadores, señores embarrados en las manos con sus delantales, otros empacando en tablas, moldes de tablas, las cantidades de esos elementos mojados para llevarlos al horno, que era la última parte de esa inolvidable visita a la cerámica del Salto. Mi primer artículo que publiqué en la revista El Santuariano sobre la cerámica del Salto, pues ya estuvo, y fue otra visita donde ya no había todo lo que acabo de narrar, sino que ya estaba todo en ruinas, destruido, la casa caída, la rueda Pelton ya podrida, muy pocos elementos, pero sí quedaba la casa todavía en pie, pero parte del techo muy caída. Qué lástima que todo eso se haya terminado, pero fue una época muy bonita para decir que el santuario tuvo industria, que hubo una buena industrialización en el santuario y que contribuyó al progreso de la nación, del Estado, porque fue la primera productora de aisladores cuando se puso de moda la electrificación de los pueblos. El aislador era un elemento de cerámica en el cual se envolvía el cable o el alambre de la luz para seguir el recorrido de una torre hacia otra torre. Y entonces ese elemento era indispensable en el tema de electrificación. En la mayoría de las casas antiguas se hacían las instalaciones eléctricas con base en aisladores para ir separando las corrientes eléctricas, que eran más o menos como 4 cables que extendían por cada habitación, por cada casa, y que recorrían la parte en donde iban a ir instalados los bombillos o de donde se iban a desprender los tomacorrientes para los demás elementos, como la plancha que dio fin o puso fin a aquellas planchas antiguas de carbón y ya era la plancha eléctrica, o los hornos y algunas pocas neveras que también fueron llegando. Pero entonces ese es el recuerdo grande que yo tengo de la cerámica del Salto. Tuve la fortuna de haberla conocido, de niño de haberla conocido. La cerámica se pensó instalarla no sobre la fuente de la quebrada del Salto, sino en la cascada que tenía la quebrada de Bodegas, en lo que se conoció luego como el Campo del Edén. En nuestra época la conocemos como la piscina, y ahí hay unas piedras que dan una especie de cascada, y ahí era donde pensaban, pero no fue posible que negociaran los lotes de terreno a los intereses de los propietarios o inversionistas de la cerámica del Salto, que consiguieron el otro terreno más lejos del pueblo, pero lograron adecuarse allí, y eso duró más de 100 años produciendo artículos de cerámica. La materia prima había mucha en el lado del Salto, pero traían mucha de Granada, de los lados de Chupadero y los lados de Minitas. Entonces ahí hay un camino hoy en día
que va del Salto, Palmarcito, La Milagrosa, la vereda de Granada, que linda con Palmarcito del Santuario, y luego sigue la otra que es Minitas, que ya Minitas es muy cercana a la cabecera de Granada, y por ahí había el recorrido que se hacía entre los dos municipios. Por ahí trasladaban este caolín y ese barro. El transporte era la bestia, mulas y caballos, no había más. Los caballos tenían un dispositivo parecido a la silleta, también de madera, unos cajones de madera en donde se asentaban y se aseguraban los bultos, y el mismo barro en bultos de fique. Era la forma pues de transportarlo, lo traían porque no había todavía la tecnología de carreteras para traer material en volquetas. En Abejorral se conserva la iglesia con esas dos torres espectaculares y con el piso original fabricado en la cerámica del Salto del Santuario, transportada desde el santuario al lomo de mula por esas montañas impresionantes que hay entre el santuario, Río Negro, La Ceja, y de La Ceja a pasar por el Salto del Buey para llegar a Abejorral. La pileta pública del santuario es la obra maestra de la cerámica del Salto. Mire, yo pienso que en la cerámica del Salto era una escuela de bellas artes y tenía un gran maestro, don Antonio Moreno. Era marinillo, aprendió esa técnica en Mompox con los artesanos de Mompox y vino a ser maestro de obras de arte en la cerámica del Salto. Él se ideó, se craneó el modelo y los moldes para fabricar las piezas de la pila de la fuente del santuario, de la pila central del santuario. Y allí aprendieron a hacer esculturas, personajes como Claver Ramírez, trabajó en la cerámica del Salto, personajes como el mismo Francisco Botero, que era hijo de don Laureano, Pacho Santos, el creador de imágenes, bustos para muchas iglesias de Colombia y palazas con personajes importantísimos. Y eso también se da, digamos, tanto se reciben las influencias como que se crean otras nuevas digamos, intenciones económicas. Un municipio de Santuario que está dejando de ser también tan rural para ingresar obviamente en el campo un poco más comercial o un poco más de la manufactura, y eso obviamente generó muchos empleos. Pero también eso era porque servía el transporte sobre todo de mulas o el transporte de bestias, que hacía que inclusive los mismos arrieros se vieran fortalecidos con el transporte de la cerámica. No era solo el que trabajaba allá, sino que el mismo transporte, tanto a regiones como Guarinó y regiones como más abajo, por ejemplo en el Carmen de Iboral, tanto para recibir la materia prima como para llevarlas a los otros municipios. Obviamente todo eso creó lo que estamos hablando de un circuito económico que fortaleció mucho al municipio del Santuario. Las medidas obviamente de toda esa expansión comercial repercutieron mucho en el decaimiento de la industria de la cerámica. Tras de eso se habla también y mencionan mucho una gran huelga general que hubo de trabajadores a los que, digamos, no se les podía pagar adecuadamente bien, y que realmente todo eso hizo que fuera menguando un poco la producción, además porque las otras productoras de cerámica, digamos como la cerámica por ejemplo de Caldas, ya estaba especializándose mucho más y tenía, digamos, una mejor capacidad instalada en cuanto al tema instrumental y de las herramientas. Y lo de acá siempre no dejó de ser, a pesar de que estaban los instrumentos, quizá un poquito más como laborioso, un poco más rudimentario, y obviamente esos peces grandes se comieron pues al pequeño. Pero no podemos negar obviamente todo el impacto que tuvo la cerámica del Santuario en este municipio obviamente y a nivel regional, y se puede decir que hasta nacional e internacional. Obviamente falta investigar mucho más porque creemos que su repercusión ha hecho que nuevas dinámicas se vayan gestando. El municipio del Carmen de Iboral ahorita conserva también la tradición ceramista muy enfocada sobre todo en el tema, por ejemplo, de las losas. Y las mujeres, el trabajo femenino, el trabajo que le daban, por ejemplo, a los artistas, fue también una consecuencia, digamos, de
de toda una producción en conjunto, y yo creo pues que la capacidad visionaria de esos hombres fue realmente impresionante. Entonces creo que el santuario se vio muy bien en esa época, y obviamente es una historia que merece pues obviamente rescatarse y merece reescribirse e interpretarse con nuevos ojos. En agradecimiento a aquellos que trabajaron en esta industria y a quienes se interesan por conservar y difundir su historia.